Bueno, comenzamos, chicos. Vamos a arrancar por acá. Bueno, esta partida que gana acá Rayabov, no me gustaría verla ahora porque es una partida moderna. Quiero ir directamente a las partidas más antiguas y luego vemos estas partidas más modernas, ¿no? Hoy vamos a ver la variante Schlima contra la Rui Lope. Realmente la Rui Lope es un arma muy fuerte, ¿no?, para el blanco. Y si queremos juegos dinámicos, juegos complejos, no hay nada mejor que la Schliemann, ¿no? Se parece un poco al Gambito de Letón porque en este caso las negras hacen F5 de igual manera. Y entonces en vez de ahondar en la línea con F5, que es una línea, en el caso del Gambito de Letón, que es un gambito para sorprender, no puede ser un arma principal nunca, se me ocurre que, por ejemplo, esta línea sí pudiera ser un arma principal y todavía se usa en la élite, por ejemplo. En el caso de Rayabo de vez en cuando la juega. Leon Aronian también la empleó mucho tiempo. Entonces es mucho más interesante. Se parece mucho al Gambito de Rey, como es lógico. La idea es abrir la columna F. Las negras tienen que tener también mucho cuidado porque se han debilitado. Sabemos que esta diagonal es un problema, muchas veces estratégico, pero por otro lado la ventaja es el dinamismo que ofrece, ¿no? Bueno, D3, acá, bueno, peón por peón, peón por peón y caballo F6. Bueno, muchos de mis alumnos en ocasiones me hacen acá caballo C3 para defender el peón de E4 y es un gravísimo error. Es decir, no es una jugada tan mala tampoco, pero aquí ya yo puedo hacer alfil B4 y he jugado partidas así con muchos de mis alumnos. Jugar así es extremadamente bueno para las negras porque acá hago D6. Y entonces, bueno, las blancas tienen debilidades serias por acá, por el flanco de dama. Voy a arrocarme, estoy haciendo alfil G4. Y la dama de D8 sencillamente está llegando a H5 rápidamente, ¿no? Entonces, ojo que caballo C3 acá, bueno, no es lo mismo. Acá es roque corto, es una jugada mucho más interesante. De todas maneras, las negras no pueden capturar en E4 porque se retrasarían demasiado en el desarrollo. Acá, alfil C5, continuamos. Vamos a ver que también existe D6 directo y se juega con alfil E7, un poco más pasivo, pero bueno, las negras juegan un poco más sólido. También hay una partida por acá que la vamos a chequear más adelante. Bueno, la idea, como siempre, activarse el alfil tocando en F2. Vamos a ver luego qué pasa si el alfil por C6, acá, por ejemplo, B por 6, caballo por peón. Hay una partida que vamos a ver más adelante. Pero en resumen, las negras sacrifican un peón con el objetivo de, bueno, una vez que se enrocan, van a tratar de activarse por todos los medios, ¿no? Si acá dame 7, estamos tocando en E4, el alfil por A6, por allá atacando. Bueno, una posición muy interesante. Y ahora, bueno, caballo C3, ahora sí, D6. Y las blancas, bueno, alfil E3. Capturar en E3, bueno, puede ser interesante, pero las blancas quedan con, es verdad que con dos peones doblados, pero con un dominio tremendo de las casillas centrales importantes y F4 y F5 que también son chéveres, ¿no? Aparte de que abren la columna F. Hola Raúl, buenas noches. Seguimos. Raúl, no tienes el estudio, déjame pasártelo. Para que Buenas entres noches. para que ¿Se entres al escucha bien? estudio. Sí, sí. Bueno, el fil E3, entonces hacemos acá el fil B6. Una vez que nos enrocamos corto, tenemos la columna F semiabierta, bueno, a nuestro favor con negras, porque vamos a presionar muchísimo con nuestra torre en F8. Ahora caballo D5 y aquí se dan posiciones complicadas. ¿Por qué? Bueno, el tema acá es que nos están haciendo el fil G5 y sin embargo las negras no le temen a nada de esto, sino que hacen enroque corto, sin temor a la clavada del fil G5. Vamos a ver por qué. Lo que pasa es que luego de rey H8, si las blancas capturan, ¿aló? ¿Aló?
Qué problema esto. Aló, chicos. Aló. ¿Me escuchan? No, se fueron dos. Aló. Disculpen, chicos. ¿Me escuchan ahora? Sí, se había cortado. Sí, se había cortado. Tuve que reiniciar la internet acá. Bueno, chicos, discúlpenme. Bien. Le comentaba que muchas veces esta clavada es muy incómoda, sobre todo cuando hay un peón en F7, porque se doblan los peones acá, se debilita el flanco de rey. Ahora también suele suceder, pero no tenemos un peón en F7, así que se va a abrir la columna G, que la podemos aprovechar para nosotros también. Luego de rey H8, A4, ahora bueno, se amenaza A5, cosas así que se hace alfil C5 primero. C3 para hacer B4 y A5. Las negras, bueno, conservan su alfil de casillas negras, están preparadas para, bueno, que se realice el cambio en F6 y colocar su torre en G8. Sería muy interesante. Vamos a ver que luego de alfil C4 al alfil E6, bueno, se da una posición muy curiosa luego de los cambios en F6, alfil por E6 y F por G5. Bueno, típica posición de alfiles de distinto color, donde el bando que, bueno, realmente tenga la iniciativa es el que va a estar gobernando la posición, se puede decir. En este momento, bueno, vemos que ambos rivales tienen posiciones más o menos equilibradas, pero las negras por su parte tienen la columna F allí semiabierta, este peón listo para avanzar en algún momento. Ahora mismo no puede por el alfil, pero se puede preparar. Y bueno, me parece que son las negras las que pueden presionar muchísimo en esa posición. La dama está llegando a H6 rápidamente, la torre a F4 y doblando torres en F, con posición muy interesante. Bueno, se hace alfil G4, dama F6, dama E2 y caballo E7. Y las negras se preparan para invadir el flanco de rey rápidamente. Bueno, con planes muy sencillos, ¿no? La dama, aparte que el caballo está llegando a G6, pero me parece que unos planes más interesantes es la dama para H6, torre en F4, buscando doblar torres en la columna F, ¿no? En este momento se hace caballo de 2, que era una jugada realmente que no tiene mucho que ver en la posición realmente, ¿no? Una de las mejores jugadas acá hubiera sido quizás caballo E1. ¿Por qué razón? Porque el caballo en D3, aparte de que bueno, gana un tiempo acá con el alfil de C5, toca la casilla F4, que es una casilla en la que siempre va a haber incidencia de las negras ahí, ¿no? Entonces en D3 está mucho mejor. Bueno, luego de caballo D2, sencillamente torre F7, las negras se preparan para doblar torres, en este caso en la columna G. Y bueno, vienen contrajuegos muy buenos, incluso hasta G4, una jugada muy agresiva, pudiera llegar en cualquier momento, ¿no? Planes con caballo G6, caballo F4, la posición se ve realmente muy atractiva para el bando de las negras, ¿no? Esta es una de las posiciones típicas, chicos, en que se abre la columna F, quedamos con tremenda iniciativa en el flanco de rey, y esto es súper típico, así he ganado yo muchísimas partidas probando este tipo de esquemas también, ¿no? G3. Y ahora vamos a pensar por un momento cómo llevar la iniciativa en esta posición. ¿Qué debemos jugar ahora a continuación? A ver, ¿quién me dice? Está grabando la clase, ¿no, profe? ¿Cómo? Está grabando la clase, ¿no?
Sí, estoy grabando la clase. Chicos, estoy teniendo problemas para subir las clases, que esa es la otra que no les había dicho, pero bueno, vamos a ver qué hago, porque... No, mientras estén grabadas ya se sube cuando se puede. La cosa es que estén grabadas. Yo veo caballo G6 y caballo F4. Exacto, un Si plan así, come, se abre la columna. un plan así es, la verdad, atractivo. Claro, habría que ver ahí, no me puedo, quizás, no sé, caballo G6. Puedo hacer rey H2 Porque si no también. cambia el alfil. Claro, pero dar el alfil blanco por ese caballo es un poco raro porque tomo de dama y luego viene H5 y puedo avanzar los peones más cómodos en el flanco de rey. Incluso luego me puedo pasar para la columna F, torre F7, torre F8. Pienso que el alfil de casillas blancas no debería nunca cambiarse, ¿no? Bueno, las negras hacen... Bueno, vamos a esperar aquí por Raúl a ver si tiene alguna otra jugada. O Orlando. A ver qué harían acá. Vamos a ver, chicos. Bueno, las negras hacen aquí G4. Una jugadita un tanto difícil de hacer. Claro, podemos entender que no se, rápidamente descartamos alfil por G4 porque, bueno, si alfil por G4, sencillamente H5. Y las negras están capturando en G3 con un ataque brutal, ¿no? Acá creo que sí, es que es mate, ¿no? Si alfil por H5, torre por G3, rey H2 y tengo dama H4, ¿no? Dama H4, torre G2. Dama H4 debe ser suficiente también. Ah, no, ¿pero qué? La dama me está tomando en G3. En G2, que diga. Me está tomando acá y está cubriéndose acá y capturando acá en G2. Dice que se podía dar mate por G3 y dama G2 mate, pero está en G2. Entonces, jaque entonces, igual me haces alfil G4, pero aquí yo creo que ya... Sí, acá. No, alfil G4 pierde. No, todavía tiene esta, pero... Por aquí le hacemos jugada de obstrucción, ¿no? Quizás. Para acá. Gracias al alfil de Super C5 quedamos obstrucción. ganados acá, ¿no? Bueno, es la idea, ¿no? Pero bueno, obviamente única jugada H por G4 si quieren intentar buscar defenderse realmente en esa posición. Caballo G6. Y ahora las blancas hacen caballo F3. También se podría haber hecho rey G2, pero vamos a ver que rey G2 permite muchísimos temas tácticos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos caballo F4, peón por... Y dama H4 con unas cuantas ideas acá en la mano, ¿no? Estoy teniendo la sencilla, dama por H5 o torre por G4. Entonces no puedes defender las dos amenazas. Creo que todavía tienes acá torre H1, pero ya torre por G4, alfil por torre por F3, torre por F4 y torre por F2. ¿Lo ven ahí, chicos? En caso de Sí. torre H1 tenemos torre por peón y ganamos de manera forzada, se puede decir acá, ¿no?
No, estas posiciones te equivocas una vez y te lanzan todas las piezas encima, ¿no? Entonces, bueno, dama H4 hubiera sido... Claro, rey G2 no es la mejor jugada acá. Se podría haber hecho alfil por caballo, pero se debilita bastante el peón de G4. Igual hubiera sido una buena posición para las negras. Las blancas hacen caballo F3. Acá tenemos el recurso táctico de caballo F4 nuevamente. Pero vamos a ver que no es tan fácil atacar. Quiero que me justifiquen esta jugada. Quiero que me justifiquen esta jugada y quiero que me digan qué van a hacer contra G por F4 acá. Pero vamos a verlo desde esta posición, chicos. Hay que ver lo de caballo F4. Sí. ¿Qué vamos a hacer contra peón por G caballo por- ahí? con peón por caballo, pues torre por peón, torre por G4, alfil por G4, torre por alfil, Rey H1. rey H1, dama por peón, Dama por peón. ¿Con qué idea? sí, dama por peón F4, ¿Y si caballo H2? caballo H2, torre H4, Ahí te hago F3. Y me llevo a coordinar ahí. Porque la dama entra a defender el caballo de H2, se prepara para hacer dama en G2 y cuidado que torre G1 viene pasando entonces al contraataque el blanco, ¿no? Aparte de que queda con torre de ventaja limpia en esa posición. caballo F4, peón por F4. Caballo F4, peón por caballo, dama por peón, Si me haces dama por peón tengo caballo H2. Intentaría ahí rey H1 luego y quizás un F3 para poder ahí sostener bien ahí, ¿no? Sería una muralla difícil de quebrar. Chicos, alguien movió. Eh, Yo no fui. espérense. disculpe maestro, estoy en el celular y por querer agrandar la figura lo moví. No se preocupen, no se preocupen. Acá estamos, Sí, ¿no? estoy en el celular y sí, Ok, sí. estamos calculando acá caballo F4, qué sucede si me lo capturan, ¿no? Hay una jugada para las negras muy especial que hace que la ventaja sea decisiva en esa posición.
Dama H3. Dama H6. Dama. Dama H6. Exacto, exactamente. Dama H6. Vamos a verla acá. Lo que pasa es que Dama H6 tiene una amenaza muy directa y difícil de realmente defender, que es la jugada Dama por H5. O sea, aprovechar la clavada, yo creo que es lo importante acá. El alfil de H5 está mal ubicado, está en el borde del tablero, pero defiende muy bien el peón de G4, que es bueno, un peón muy importante en la defensa, ¿no? Ahora, por ejemplo, si rey H1, sencillamente torre por G4 y debemos ganar sin ningún problema en esa posición, ¿no? Sencillamente cae el alfil de H5 y las torres entran muy fácil al juego, ¿no? Veamos acá, por ejemplo, bueno, en la partida hicieron, perdón, caballo G5. Caballo G5, bueno, se contrarresta con E por F4. Ahora las blancas intentan rey G2. Hay que ver que caballo F7 jaque, que es una de las jugadas a valorar, no funcionan, ya que tenemos torre por F7, alfil por, y una jugada muy incómoda que es la jugada dama H3. Alfil por F3, y luego de alfil E6 tenemos dama G3 jaque, rey H1, y este jaque es muy importante. Y luego de rey G1 tenemos la idea con H5, y la intención de las negras es que vamos a colocar un peón acá en G4, más adelante amenazar un G3, y bueno, sería una posición súper ganadora, ¿no? Yo diría que luego de AC por G quizás dar un jaque en G3, luego otro en F3, y si viene el rey a H2, tomar acá en F2 amenazando a G3, y si viene a G1 entonces G3 también, y gracias a la clavada vamos a estar muy bien. Lo único que es quitar la dama de H3 para que no nos estorbe con el alfil, ¿no? Quizás colocarla en F3 como les decía. Ventaja decisiva, ¿no? Una línea muy curiosa, muy interesante, todo forzado, así es una línea bien lineal, una variante muy lineal. Acá se hace por F4, bueno, las blancas intentan entonces rey G2, y luego de torre por G5, rey H3, aparentemente todo está solucionado, pero igualmente comienzan los problemas. Torre por H5 jaque, G por H, torre G5, y las negras realmente están... Dile que me espere un momentico para hacerle un ejercicio puesto aquí. Y las negras están, chicos, realmente ganadas acá. Vamos a ver que luego de... Disculpenme. Wow, se me fue acá. Chicos, me disculpan un momentico. Sorry acá. Les decía que acá las negras hacen dama F6 y luego de rey H3. Fíjense que hay un descubierto, no importante, se amenaza F3 también. Y bueno, reciben las blancas mate de diversas maneras, ¿no? Una partida que yo considero modelo porque cumple con muchos de los temas, ¿no?, típicos estratégicos de esta posición, de esta apertura, donde las negras realmente aprovechan su columna F, su dinamismo, su alfil de casillas negras, y logran posiciones tremendas, ¿no? Veamos acá la partida entre Parma Matulovic, y vamos a ver esta posición rapidito. Acá les voy a poner un ejercicio de cálculo. Quiero que se tome un tiempo. Bueno, en este caso caballo C3 es una de las jugadas también más populares, y vamos a ver acá caballo por E5, ¿no? Caballo por E5, D por E, caballo por C6, y aquí quisiera que pensaran por unos minutos a ver qué harían ustedes en esta posición. Hay dos o tres opciones más o menos interesantes. Algunos movimientos de dama, la captura en C6,
Y chicos, quiero que me calculen acá unos minutos. Dama, Necesito que me den 2 o 3 minutos, que me acaba de llegar una visita acá para rápido darle una cosita que tengo que darle, y estoy con ustedes en un segundo, ¿ok? Me disculpan un momentico acá. dama de 5. Dama de 5 haría jaque con caballo de 4. C6. C6. Se corre el alfil y chau y su caballo. Porque igual igual se va a quedar ahí, dañar la estructura de peones. Dama de 5. Sí, pues dama de 5, pues, para que no venga tampoco dama H4. Dama H5, que diga. No viene dama H5 también. Chicos, ya estoy acá, discúlpenme. Realmente es que me llegó a hacer una visita de imprevisto y tuve que atenderla rápido. Pero Dama de 5. me gustaría saber sus opiniones en esta posición. Quiero decirles que si no conocen la apertura, digo apertura, si no conocen la teoría, es decir, exacta en estas posiciones, les pueden sorprender, y realmente la posición es muy complicada, ¿sí? Extremadamente complicada. Bueno, les puedo decir que acá existe dama de 5 como alternativa. Contra dama de 5 las blancas tienen una jugadita bastante curiosa. Acá la jugada C4, ganando un tiempo importante. Creo que esta jugada es brutal. Bueno, la dama puede ir a G5 también acá en este momento. Y luego de D4, bueno, las blancas tienen una posición súper atractiva. Vamos a ver que el alfil se desarrolla con ganancia de tiempo. En caso de dama por G2, es verdad que las blancas pudieran estar en aprietos, pero luego del jaque en H5, el dinamismo es una real locura. Y contra, por ejemplo, algo como G6, fíjense que ahora, por ejemplo, dama G6 no es posible por caballo E5 y nos capturan la dama, ¿no? Acá, por ejemplo, contra G6 nos hacen dama E5 y a rey F7 caballo de 8 mate. Por ejemplo, esto es un ejemplo acá de lo que pudiera estar sucediendo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí las negras creo que ya están totalmente perdidas, ¿no? Entonces, la respuesta más popular, aquí también se puede hacer B por C, por ejemplo. B por C, alfil por C6, alfil D7. Y luego de dama H5, las negras pueden hacer rey E7. Y esta línea se ha jugado, realmente es interesante. Pero vamos a ver que luego de dama E5, alfil E6, esto es teórico, se puede decir. Las blancas, bueno, tienen una posición más o menos ventajosa. ¿Por qué razón? Porque van a tener 3 peones por el cambio de 2 piezas por la torre. Y aparte de eso, el rey de E7, bueno, no está en buenas condiciones, ¿no? Entonces, sería una posición también muy ventajosa. Lo mejorcito para las negras para luchar un poco es la jugada dama G5. Está tocando el alfil, el peón de G2. Tiene mucho sentido esta jugada. Y las blancas tienen entonces dama E2. Caballo F6. F4, una jugada muy interesante, que sostiene el peón de G2 con ganancia de tiempo. Le suelta al negro el peón de F, que no es tan importante. Y de hecho, lo interesante de todo es que las blancas ahora
pueden aprovechar la columna F a su favor. Acá, bueno, D4, jaque en H4 y la posición luego de dama H3 es bastante complicada. En este caso, bueno, las blancas hacen caballo por A7, intentando complicar al máximo la posición. Si te cubres ahora con C6, tengo caballo por C6 de vuelta y estaría capturando otro peón y no cambia nada en la posición. Así que alfil D7, luego de los cambios, caballo B5, se puede ver que el juego ha más o menos agarrado un nivel muy interesante. En esta ocasión se hace C6, caballo C3 y en este momento las negras capturan en D4 una jugada que no es que sea tan mal en sí, pero le da chance a las blancas a la hora de desarrollar sus piezas rápidamente, ¿no? ¿Qué hubiera sido más atractivo para el negro acá? Bueno, una jugada de iniciativa como alfil B4 clavando al caballo de C3 con un juego muy interesante. Me estoy derrocando corto en una y este peón en E4 puede ser un poco molesto también, que gana muchísimo espacio, ¿no? Entonces podemos ver que se podía haber hecho mejor alfil B4, pero luego de dama por D4 la posición igual es muy dinámica. Las negras terminaron ganando esta partida luego de muchísimas complicaciones, pero como vemos acá, luego del cambio de damas, bueno, acá se está bastante bien, ¿no? Terminaron ganando la partida. Es un juego más o menos equilibrado este que se dio, pero bueno, de todas maneras las negras aprovecharon su dinámica, ¿no? Bastante bien. Algo que tenemos que memorizar acá, ¿no? Un poco la apertura, en este caso contra es decir, cuando hacemos D5, el sacrificio de pieza en E5, bueno, memorizar esto y entender que ahora capturar en C6 no es correcto y hay que hacer dama G5. Y bueno, este tipo de jugadas son muy finas porque haces cualquier otra cosa y te comen las piezas, literalmente te comen las piezas. Vamos a por otra partidilla. En este caso, Kowalewski contra Lubarsky. Bueno, dos jugadores, se puede decir, desconocidos. Esta partida es muy interesante porque vamos a ver que las blancas desaprovechan una buena oportunidad. Vamos a verlo con las negras. Se da la línea teórica esta que acabamos de ver. Acá las blancas realizan el sacrificio de pieza, bueno, sacrificio entre comillas porque están recuperando acá un poco, pero más bien se da una posición donde van a tener las negras dos piezas por la torre, pero digo, ¿Tengo el paso? en este caso peón al paso está muy bien, pero vamos a ver que lo mejor, ya lo hemos dicho, alfil por A8, capturar luego en C7 con jaque y bueno, mejor posición para las blancas claramente, ¿no? Ahora F4, peón al paso, la posición se abre muchísimo. La idea de F4 es poder avanzar en el centro rápidamente, amenazar D5, aprovechar la mala disposición del rey en E7, pero es que luego de caballo F6, D5, las negras tienen una jugadita acá muy atractiva, ¿no? Que es la jugada F2. F2, sorprendente jugada intermedia muy interesante. Rey E2 y caballo por D5. Ahora mismo, bueno, la posición es una locura. Se amenazan muchas cosas acá. Vamos a ver que hay una clavada en la columna D. Si ahora se hace torre D1, yo puedo hacer caballo C3 jaque, luego dama por torre y coronar en F1. Esta es una idea que tengo en la posición. Las blancas alfil G5, lo que hacen es coordinan las torres rápidamente, traen una torre de 1 y ahora hay muchísimas amenazas en el ambiente, ¿no? Hay muchas amenazas acá realmente. La torre entrando en D7 porque hay una doble clavada del alfil de E6 y del caballo de F6. Así que bueno, las negras tienen que hacer dama C8 únicas para poder defender la casilla D7 porque no hay de otra, ¿no? En este caso, ¿cuál hubiera sido un plan interesante para las blancas? Mantener las piezas y hacer en este momento algo como torre D3. ¿Por qué razón torre D3?
Bueno, estoy amenazando torre D1 y torre D7, pero también estoy amenazando algo como torre 3, presionando y clavando al alfil D6, cosas así. Es decir, una jugada que incorpora la torre D1, que no está haciendo absolutamente nada. Me parece que, bueno, siempre son interesantes este tipo de formas de jugar así en equipo, ¿no? Ahora luego de torre D7 que hacen las blancas, que es una jugada errónea, una jugada que busca ganar la dama, pero en este caso son muchísimas piezas las que adquieren las negras acá. Esto obviamente le favorece al bando de las negras. Y vamos a ver acá que, bueno, ya se puede decir que hay ventaja negra en esta posición. Hay que jugar muy fino, como es lógico, pero son muchas piezas. El peón F2 todavía está ahí molestando. Ahora por fin las blancas lo capturan. Pero hay una... aquí nos reagrupamos rápido. Aquí ahora rey F7, vamos a hacer alfil D6, traemos la torre al centro, la otra B8 y nos activamos súper bien. También el alfil puede ir a C5 directo, porque si damos por C5, caballo E4 y tenemos un doble acá. Así que, bueno, hay muchísimas formas de jugar. El hecho de tener alfil y caballo y torre por la dama me parece que es superior en esta posición en específico, ¿no? Bueno, torre 1, alfil D6. Y luego de pocas jugadas las negras se lograron reagrupar y la ventaja es más que evidente en esta posición. De todas maneras, la partida terminó de una manera muy bonita. Bueno, luego de los cambios y de tener el negro dos torres, torre y dos alfiles por la dama, terminó rematando muy fácil, ¿no? Los alfiles ganando muchísimo terreno. Bueno, al final la partida, luego de torre 3, ya está totalmente decidida. Y en el centro del tablero, las negras aceptaron este golpe, muy bonito. Amenaza alfil D7 y en este caso sería mate. Bien. Podemos ver acá, la línea es interesante, pero en este caso, en vez de hacer las blancas F4, tienen alfil a 8. Y esta es la posición que les decía que, bueno, es... no es que sea tan mala en sí, porque mantenemos todavía las piezas, pero donde me cambien la dama, por ejemplo, voy a estar muy mal en esta posición. Entonces, supongo que hay que hacer acá algo así como rey E8. Y bueno, mi plan sería hacer caballo F6, alfil E7 y rey F7. Bueno, intentaría sacar las piezas de esa manera y buscaría luego presionar en el flanco de rey, pero no es tan fácil de todas maneras acá. Y las blancas mantienen una buena ventaja, ¿no? Si logran, sacar las piezas decentemente, ¿no? Así que lo recomendable, ¿qué cosa es? Bueno, si quieren complicar la partida, peón por caballo, pero si quieren jugar más tranquilo, dama G5 acá, que habíamos visto en la partida anterior a esta, ¿ok? Van grabando las ideas, quizás son unas cuantas, pero bueno. Vamos a pasar a la próxima partida. Hemos visto dos esquemas, por decirlo así. El primer esquema es cuando nos hacen D3. Acá, por ejemplo, las blancas tienen D3 o también tienen caballo C3. Caballo C3 se complica más porque luego de tomar acá y D5 te puedes retirar el caballo, pero también puedes sacrificar una pieza o crear estos problemas acá con blancas, ¿no? Así que de todas las líneas, caballo C3 es la más complicada. Bueno, D3 es la línea más sólida. Esta línea nos permite jugar tener un juego más delicado, más tranquilo. Sin embargo, bueno, podemos ver que igual se complica muchísimo en algún momento. En este caso, las blancas especulan con la clavada. Ya hemos visto estas posiciones con caballo D5. No nos preocupa mucho que nos capturen en F6. Y aquí hacemos rey H8, caballo H4, caballo D4 y C6. Bueno, esta posición, ¿cuál es la intención del negro acá? Lo primero que vemos es que no nos preocupa que nos capturen en F6 porque tenemos un centro ultra sólido. Las blancas por su parte van a intentar atrapar acá la casilla F5 con sus piezas. El caballo en F5 domina muy bien. Ahora se amenaza C3 y colocar
poco a poco las piezas acá, los caballos en F5, la dama saltando a H5. ¿Qué es jugar con negras acá? Bueno, lo primero es que hay que reagruparse. Ya el caballo no hace nada en D4, así que vamos a colocarlo acá, muchas veces en G7, para evitar que la dama venga a H5 y cubrir la casilla F5 también. Así que bueno, caballo F5 y caballo G7, dama D2 y caballo por F5. En este caso, yo creo que se puede decir que en esta posición en específico tenemos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque si capturas de caballo, por ejemplo, capturaría yo acá también, y la diferencia entre el alfil de casillas negras y el alfil de casillas blancas es más que evidente. Acá se jugaría solo, si de un solo bando, porque luego de torre, dame 7, torre G8, torre G7 y doblar torres en G. Estoy amenazando E4, estoy tocando en G2. La posición es más que buena, ¿no? Más que buena. Así que bueno, las blancas prefirieron capturar de peón acá, intentando caballo G6, que es una jugada muy interesante, buscando mínimo la calidad de ventaja, o quizás un perpetuo con dama H6 y dama por peón. Así que se hace dama E7 sin miedo a dama H6, porque tenemos rey G8 y contra C4. Vamos a ver que C4 es una jugada que es verdad que gana espacio, incide en el centro, pero por otro lado debilita la casilla de 4 también. Bueno, acá hacemos dama G7 y este finalito yo creo que se puede decir que está ganado acá. ¿Cuál sería nuestro plan a largo plazo? ¿Quién me dice? A ver, con negras acá. Alfil de 4. Alfil de 4. La torre en la columna G. Hay que sacar el alfil de C8. Hay que activarlo. Torre en la columna G para ir a G4. Que hacer un doble. Entonces llevar la torre a G8, ¿qué más? Para que vaya a G4 y hacer un doble al caballo y al alfil. Un ataque doble al alfil. Ok, pero bueno, yo te puedo hacer H3 en algún momento y quitar tus amenazas, ¿no? Igual, rey H6, torre G8. Puede ser, pero el enfoque debe estar más ligado no tanto al flanco de rey como al centro, ¿entiendes? El centro realmente marca una gran ventaja de las negras, porque donde logres hacer D5 quedas con un peón pasado D, aparte de la iniciativa, ¿no? ¿Cómo irían las piezas acá? Bueno, lo primero es que este alfilito de C8 puede ir aquí en F7, donde va a estar atacando el peón de C4 y va a apoyar acá, y las torres dobladas en D, y así preparamos la ruptura de 5 con mucho más cuidado en esta posición. Las negras, bueno, lo hacen de manera muy fácil realmente. El rey también, se me olvidaba decirles que llevarlo al centro es muy prudente. Y luego de alfil E8, rey y rey G2, alfil F7 y B3. Bueno, luego de amenazar doblar las torres, las blancas hacen F4 intentando opacar un poco el tema con D5 acá, ¿no? Sencillamente aquí luego de torre D8, ahora amenazo D5, la captura en E5 parece interesante, y ahora D por E5, muy buena jugada. ¿Qué tipos de ventajas tengo acá? Muchísimas. Tengo un peón pasado en E5, tengo un bloqueo a estos peones muy débiles acá en el flanco dama, y el rey a punto de penetrar en esta posición.
Entonces, luego de todos los cambios, la posición se gana sola, se puede decir. Es muy cómodo porque estoy penetrando muy fácil con mis piezas. Y bueno, claro, luego buscaría intentar una ruptura que me diera más acceso a las piezas blancas, ¿no? Ahora, bueno, realmente el peón de B3 debería caer. Y luego de rey E2, bueno, aquí las negras, las blancas se rindieron sin esperar respuesta. Se puede decir que aquí luego de alfil H6 se amenaza alfil por B3 o rey C3 primero para alfil por B3 luego. Y bueno, junto el alfil de H6 junto con el peón de A, me parece que hacen la gran diferencia en esta posición. Vamos a ver que el juego tuvo un enfoque en el centro de peones sólido que tuvieron las negras. Fíjense en esta estructura. Esto lo vamos a estar viendo muchas veces también. Es decir, la idea de tomar que nos tomen en F6 y tomar de peón tiene una idea muy estratégica, ¿no? De lograr fortalecer el centro, y una vez que avanzo se ven los beneficios. Discúlpenme, chicos, ahí que se cayó acá. Se ven los beneficios rápidamente. Bueno, quiero que me digan si han logrado entender algo, al menos un 20% más o menos de lo que se ha explicado acá, porque obviamente es un juego muy complejo que ustedes tienen que ir estudiando por su parte. Claramente estamos viendo las mejores jugadas de las blancas. Cuando vayan a jugar con aficionados también van a ver que les cuesta muchísimo sacar las piezas con blancas acá. No es tan fácil, la gente no entiende tampoco esto con blancas porque obviamente no se lo estudia, y lo pueden aprovechar a su favor también ustedes acá. Es bien dinámico. Sí, es bien dinámico. Pero vamos a terminar con esta partida que me parece muy interesante, rápido, y ya con esto terminamos. Acá vamos a ver el sacrificio del peón en E5. Acá cuando nos hacen D3 que cambiamos, que eso nos derrocan, hacemos alfil C5. ¿Qué pasa si las blancas me capturan el peón D5? Acá hacen alfil por C6. Yo voy a capturar DB para no cambiar las damas. Y ahora caballo por peón. Bueno, aquí hacemos enroque corto y vamos a ver qué logramos compensar, de alguna manera. Bueno, acá dama E2, fíjense en el truco, se amenaza dama C4 ganando pieza, ¿no? Jaca al rey acá y bueno, sencillamente el alfil sin sostén. Dama E7, caballo D3, bueno, esto sin duda es un peón de menos, literal, para el jugador de negra, pero luego de alfil D4, la compensación que podemos ver acá es tremenda. Es decir, hay muchísima presión ahora mismo. Se amenaza alfil por C3 y caballo por E4 o dama por E4. Y vamos a ver que, bueno, todas las piezas de las negras quedan jugando súper bien en este momento. Luego de E5 se captura en D3, dama por D3, y aquí se hace alfil por E5 con un juego a la larga ya, bueno, más o menos equilibrado, sin problemas para ambos jugadores. Bueno, sobre todo para las negras, que ya lo tienen todo acá. Pero alfil por E5 no es la jugada más exacta. Aquí una jugada que llama la atención es la jugada dama B4. Veamos que, por ejemplo, algo así como en este caso A3. Bueno, aquí puedo quitar con ganancia. Es decir, aquí realmente hay muchísima táctica. Podemos ver que puedo hacer alfil por F2. Noten que la posición es muy difícil de entender también. Rey por F2, dama H4. ¿Y qué pasa con dama G3? Bueno, sencillamente tengo un doble y la dama queda atacada realmente acá. Lo que pasa es que tienes que hacer ahora, por ejemplo, algo como rey E2. Creo que tenemos aquí torre por E5. Bueno, podemos decir con muchísimo juego, ¿no? Alfil E3 torre E8. Y la presión
que se ejerce sobre la posición es tremenda, ¿no? No sé si se puede hacer acá, por ejemplo, algo como caballo G4 directamente también, creo que es interesante. Bueno, en resumidas cuentas, dama B4 quizás hubiera sido un poco mejor con estas ideas tácticas, pero no solamente con eso, sino que se impide que el alfil se desarrolle tan rápido por dama por B2 en algunos momentos, ¿no? Entonces, bueno, esa era una idea que por ahí había, pero esta es suficiente también. Aquí capturamos el peón central y, chicos, ya luego de caballo G4 el juego es ultra dinámico, todas las piezas están jugando y bueno, pueden ver acá que se amenazan muchísimas cosas, entre ellas caballo F3 jaque capturando la dama de E3. Así que bueno, dama D2, dama G4 y comienzan las amenazas más serias ya, ¿no? Tocando el punto F3, las negras quedan o se quedan con la iniciativa absoluta de la posición. Dama C1 y luego de dama D4, miren, noten la centralización de las piezas. Yo creo que acá también se podía, bueno, es que si torre por E1 Cambia la torre. no, pero me hace dama por E1 defiende, bueno, aunque deja el peón de B2 también. Esta es una jugada muy clásica, centralización acá, pero quizás desaprovechen la oportunidad del material. Bueno, estamos jugando por la iniciativa también. D5, la posición es difícil para el caballo de C3, que no tiene muchas casillas tampoco. Torre B1, y entonces vamos a ver acá que bueno, se hace dama F2. Y bueno, la posición es sin duda muchísima ventaja para las negras, que tienen casillas importantísimas de entrada. La casilla E3, la torre en E8 muy activa. Las blancas, bueno, intentan de alguna manera cambiar piezas. Esto hace que la posición se alivie bastante. Pero luego de torre E3 se derrumba completamente. ¿Por qué razón se derrumba? Porque amenazo ahora caballo por B2 y estoy tocando acá el caballo de C3. Por tanto, las blancas tienen que jugar con suma energía, pero es que luego de torre 8 y los cambios de torres amenazo lo mismo, ahora mismo. Rey G1. Y aquí sí hay que ser sabio, ¿no? Porque de todas maneras, si caballo por B2, tengo caballo por D5, me parece a mí. Y los finales de torre siempre son un problema en este tipo de posiciones, ¿no? Acá las negras hacen D4, una jugada más activa, manteniendo un poco más de piezas y también ganando el finalito de una manera muy, se puede decir muy técnica. Acá no, la torre en séptima es un dolor de cabeza siempre, pero amenazo también caballo E3. Ganando, chicos, no hay mucho que hacer. Acá combinamos una idea con, es decir, la idea que teníamos con el peón pasado también, y sencillamente terminamos ganando, siendo ahora D2 y torre C1, y se acabó la partida, ¿no? Luego de caballo D1, por ejemplo, obviamente nosotros no cambiamos pieza en esta posición, hacemos caballo C4, manteniendo todas las amenazas que teníamos acá, y bueno, ventaja decisiva, ¿no? ¿Cómo lo ven acá? Yo creo que las columnas F y E son súper importantes. Aparte del tema de la pareja alfil, yo creo que aquí se ve muy claro la ventaja dinámica de las negras y del hecho de también que, bueno, no es tan si es dinámico en el sentido que hay columnas semiabiertas, piezas mejor ubicadas, pero tenemos ventaja estática, que es la pareja alfiles también. Así que es una mezcla de ambas cosas. Yo creo que chicos deben estudiarse las plantillas que estamos mirando, intentar jugarlo también para que, bueno, vayan interiorizando todo el conocimiento, ¿no? ¿Alguno de ustedes alguna vez había jugado Schliemann? Un par de veces que lo jugué. Pero no, me la jugaron a mí, me las han jugado a mí. Yo no la he jugado. Ah, no la he La jugado. con blancas. Yo sí la he jugado. Bueno, yo casi todo el repertorio que doy lo juego para sentirlo en carne propia, ¿no? Aparte de que me gusta jugar siempre de todo, para conocer un poco más de ajedrez siempre y tener una cultura amplia, ¿no? En lo que respecta a todo lo que sea aperturas, ¿no? Porque al final
como doy clases, me gustaría también tener partidas propias, ¿no? Y sí, he jugado un poco de Sliman también para ayudar también a mis alumnos y practicar con ellos. A veces practico con ellos también estos esquemitas. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? Hacemos una simultánea. Una arena, una arena. Una arena. Una arena con